San Agustín. Entre las aportaciones más importantes de San Agustín se encuentran jerarquía del ser, Dios es el ser y por lo tanto nada es superior a él, libre albedrío y naturaleza de Dios. San Agustín cree que Dios creó todo bueno y que la palabra mal es una ausencia de algo. Teoría del tiempo. Dios existe fuera del tiempo y este comenzó solo con la creación del mundo. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino propuso las leyes naturales sobre la ética, las cuales eran un conjunto de normas morales básicos en la naturaleza humana, los cuales eran muy fáciles de identificar mediante la razón. También postuló la teoría de los sentidos internos, la cual era una forma de unificar los distintos grados de conocimiento y y relacionarlos con el cierto instinto animal presente en los humanos. René Descartes, 31 de marzo de 1596 a 11 de febrero de 1650. Fue un filósofo, matemático y físico francés. Él fue considerado el padre de la filosofía moderna. Propuso la duda metódica como base para construir un nuevo edificio filosófico sobre la razón y la metodología matemática. Su famosa declaración "Cogito ergo sum", pienso luego existo, se convirtió en un pilar del racionalismo occidental. John Locke fue un filósofo inglés del siglo XVII conocido por sus contribuciones a la filosofía política y la teoría del conocimiento. Su obra más influyente es Ensayo sobre el entendimiento humano en 1960, donde propone la teoría de la tabula rasa, que sostiene que la mente humana al nacer es como una tabla en blanco que se llena con la experiencia. Sus ideas políticas en la concepción moderna de la democracia liberal, defendiendo la separación de poderes, el contrato social y los derechos naturales. Ideas que fueron fundamentales para la formación de gobiernos democráticos y constitucionales. Immanuel Kant. Las aportaciones más importantes de Immanuel Kant se encuentran las principales ideas de Kant incluyen la teoría de la razón y las categorías a priori, la teoría del amor y el imperativo categórico, y la teoría política y la idea de los derechos humanos y la paz perpetua. El filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel introdujo el concepto de la dialéctica en la filosofía, un sistema que explicaba la historia del mundo y el pensamiento. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche fue nacido en Rocken, Alemania, en 1844. Fue un filósofo, poeta, músico y filólogo. La filosofía de Nietzsche se caracteriza por su crítica de la cultura occidental. Consideraba que el sentido de la cultura siempre reprimía la vida. Es conocido por su afirmación de que Dios ha muerto. Nietzsche habló de la voluntad del poder, que no se refiere solo al poder político o físico, sino a la fuerza vital que impulsa a los individuos a crear y afirmar su existencia. Martin Heidegger fue un filósofo alemán del siglo XX conocido por su trabajo en fenomenología y existencialismo. Su obra más influyente es Ser y Tiempo, donde aborda la pregunta fundamental del ser y la existencia humana. Introdujo el concepto de Dasein, que se refiere a la existencia humana como ser en el mundo, y exploró temas como la temporalidad y la angustia existencial. Heidegger también es conocido por su crítica a la metafísica tradicional y su influencia en campos como la hermenéutica y la filosofía de la tecnología. Sin embargo, su legado está marcado por su afiliación al partido nazi durante un periodo, lo que ha generado controversia y debate sobre su obra y Jean-Paul Sartre. Su pensamiento filosófico sentó las bases de la corriente humanista existencial que defiende que el ser humano es libre y responsable de sus actos. Su famosa idea de pienso luego soy y su postura basada en la responsabilidad del ser humano por encima de sus actos y el autoconocimiento marcaron un antes y después en la literatura existencial mundial. Gabriel Marcel.
Gabriel Marcel fue un filósofo y dramaturgo francés cuya aportación más importante fue el modelo filosófico que adoptaba una actitud de participación personal ante la realidad. Dicha participación se basaba a través de las experiencias básicas como el amor, la esperanza y la fidelidad en distintos aspectos. Montesquieu. Su obra se desarrolla en el contexto del movimiento intelectual y cultural, conocido como la Ilustración. Nació el 18 de enero de 1689 en el castillo de Brede. Su novela Cartas persas es epistolar. Critica la sociedad francesa y reflexiona sobre la felicidad cívica. Montesquieu influyó en la Ilustración francesa, promoviendo la tolerancia religiosa y la libertad. Su pensamiento complejo y su enfoque empírico lo distinguen de otros autores de su época. Jean-Jacques Rousseau fue un filósofo, escritor y político suizo-francés del siglo XVIII, cuyas ideas tuvieron un gran impacto en la Ilustración y en el desarrollo del pensamiento político moderno. Su obra más influyente fue El contrato social, donde propone una teoría del contrato social que fundamenta la legitimidad del gobierno en el consentimiento de los ciudadanos. Rousseau también es conocido por su obra Discursos sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, donde analiza la causa de la desigualdad en la sociedad y defiende un estado de naturaleza más igualitario. Sus ideas sobre la educación, la libertad y la desigualdad han influido en movimientos políticos y sociales en todo el mundo. Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo es considerado el fundador del pensamiento político moderno. Sus aportaciones más importantes incluyen la teoría de los estados nacionales, la separación de la religión de la política y la justificación del Estado laico. Augusto Comte es considerado el iniciador del positivismo y también se le considera el padre de la sociología científica. Entre sus innumerables aportes, los más importantes en la filosofía fueron la teoría del positivismo, la aplicación del método científico a las ciencias sociales, la ley de los tres estadios, la visión de la ciencia social, la idea de que la matemática es un conocimiento valioso que se debía difundir y la idea de una libertad ordenada. El marxismo. Esto fue por un filósofo alemán del siglo XIX. Marxismo fue propuesto por Karl Marx. Es una doctrina evolucionaria que ha dejado una profunda huella en la historia del pensamiento. Marx criticó ferozmente el sistema capitalista. Consideraba que este sistema generaba desigualdad, explotación y alienación. Para él, el capitalismo era insostenible y debía ser reemplazado. Marx es considerado un activista revolucionario debido a su crítica al sistema y a la desigualdad social que generaba.